¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos a la misericordia, a la paciencia y a las riquezas de nuestro Padre, a todos aquellos que hemos sido llamados y hemos sido resucitados conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a las riquezas que únicamente Dios nos puede dar y que día con día a todos los que venimos a buscarle con hambre y con sed de justicia, tenemos el tercer cielo abierto donde desciende el maná, donde nuestro Señor Jesús, nuestro bendito Rey, está en medio como pastor, como maestro, hablando a todos los que venimos con temor y temblor, a todos los que venimos con credulidad, con la esperanza, a todos los que creemos que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su casa. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús, habiéndole ya pedido y rogado antes de abrir su bendita boca, como es el consejo de Dios, para que me permita ser un instrumento, un portador de esta bendita enseñanza, para que me permita hablar con denuedo su bendita palabra y que esta bendita palabra de Dios sea de edificación. He pedido por todos los que vienen con un corazón conforme a su llamamiento, para que Dios toque sus corazones, para que haya frutos dignos de arrepentimiento y para que podamos estar el día de las promesas en la vida eterna con Él. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, a los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que sea puesto por Dios y no por el hombre. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita y santa palabra. Bendito pueblo de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Quiero hacerle de su conocimiento que cada enseñanza que Dios me permite, la grabo un día antes. O sea, esta de lunes se grabó el día de ayer, domingo. Hoy es domingo para mí, mañana sale esta enseñanza. Y así siempre ha sido, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? Porque pues tarda un poquito en subir, como nosotros no tenemos pocas visitas y todo eso. YouTube pues no nos ayuda tanto. Yo no le conozco mucho a la computación y a esta tecnología para subir en vivo, para subir al instante, por las pocas visitas que nosotros tenemos, y tarda siempre como una hora, hora y media, y siempre lo hacemos con anticipación para que cualquier traba o algo no se deje de tener esta bendición y se arregle con tiempo. Pero ¿por qué se lo digo? Bueno, bendito hermano y bendita hermana, quizás porque yo le esté hablando de los principios de parto, de terremotos, de pestes, de enfermedades, de hambres, de destrucciones repentinas. Y si en este que es un día antes ya vino, pues para que usted sepa que un día antes yo lo estoy diciendo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, le vuelvo a repetir. Nosotros tenemos algunos medios, por la misericordia de Dios, para enterarnos de que en este mes de agosto vienen cosas, agosto, septiembre, octubre, noviembre, vienen cosas horripilantes para el mundo. De hecho, si usted se está dando cuenta, en China, como yo le dije hace meses atrás, 8, 9, 10 meses, y no, desde que yo empecé, hace 3 años, vengo diciendo lo que Dios me pone en el corazón, pero muchos no creen. En China ahorita ya hay una epidemia de changulla, por mosquitos y por insectos, que se está expandiendo y que hay alarma. Ya también está
el COVID-19, que también se está expandiendo, y otras enfermedades aquí en México por garrapatas en Sinaloa, que se está extendiendo. No enfermedades que traían antes estos animalitos, son animalitos biológicos, son armas biológicas que ha hecho la élite, que ha hecho como está profetizado en la Biblia, los instrumentos que Dios está utilizando para los principios de parto, que son pestes, terremotos, hambres, porque también los terremotos son ya predestinados, no predestinados, perdón, ya hechos. La élite tiene el poder para que todos los fenómenos sobrenaturales que están causando de lluvias, de extremos calores, son provocados por la élite y por la tecnología que ellos tienen. El que quiera creer, crea, bendito hermano, y el que no, no. O sea, Dios utiliza siempre instrumentos para que su bendita palabra se cumpla. Así que nos ha tocado el privilegio, y a la vez yo me preguntaba antes, Señor bendito, ¿por qué no me permitiste nacer hace 1900 años, hace 2000 años, cuando estaba Pablo, cuando estuvo el Evangelio, cuando no estaba la apostasía, cuando el cristianismo estaba en un avivamiento, cuando se multiplicaban y era algo hermoso? ¿Por qué me has permitido, Señor, vivir en estos últimos tiempos de principios de parto, de apostasía? Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo nunca voy a murmurar contra Dios, porque Dios siempre, cuando uno calla y le pregunta únicamente sin quejarse, Dios contesta. Y de cierta manera en cada época hemos tenido siempre las riquezas y bendiciones, porque hoy una de las mayores riquezas que yo tengo a comparación de estos varones de fe como Pablo y como Pedro, es que Dios me ha permitido ver que todas las profecías que Cristo Jesús y Dios profetizaron se han cumplido. Cuando en aquel entonces todos creían sin ver. Ahora yo ya he visto la apostasía, terremotos, pestes, hambre, que el amor del hombre se enfrió. He visto cómo generación con generación se han ido cumpliendo todas las profecías que Cristo Jesús y que Dios vinieron a traer sobre la humanidad y sobre su iglesia. ¿Y sabe qué? Eso me ha dado un fruto para poder tener temor, para guardar, para saber que todo lo que profetizó Dios y Cristo se ha cumplido, y que únicamente falta por cumplirse un 2%, un 3% a lo mucho, de todo lo que este bendito libro vivo profetizó, que es el arrebatamiento, el anticristo y la gran tribulación. Párele de contar, ya no falta más. Así que bendito hermano y hermana, muchos me tiran de loco, como le tiran a Cristo y a las profecías, pero bueno, bienaventurado el que cree, bendito hermano, y el que hace frutos dignos de arrepentimiento, porque el día de mañana o pasado mañana, que vienen terremotos no como cualquiera, vienen terremotos muy grandes. Y aquellos que lloren porque quedaron aplastados, porque perdieron familia, porque están con pandemias, porque están en hospitales, ¿por qué no? Hermano y hermana, ahora sí que Dios nos ha venido amando por años y nos ha venido diciendo y rogando que salgamos, que nos ama. Y todo lo que va a acontecer de los principios de parto y luego la gran tribulación, Dios es justo, todas las lágrimas que hay, todas las muertes, todas las guerras, todos los incendios, todas las enfermedades que no tienen cura, a toda la gente que está sufriendo en Gaza, que está sufriendo en Ucrania, en Rusia, que está sufriendo en todo el mundo. Dios es justo porque tuvieron oportunidad para poderse arrepentir y no quisieron. Así que bendito hermano y bendita hermana, se lo digo para que usted valore, para que usted medite, para que usted haga frutos dignos de arrepentimiento, porque todavía estamos a tiempo y fuera de tiempo, pero todavía. Así que bueno,
Prosigamos, bendito hermano y bendita hermana, con estas enseñanzas. Ayer terminamos el capítulo 18 de San Lucas. Vamos a empezar con el capítulo 19 de San Lucas. 19:1. Dice la bendita palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, recordemos que dijo que era necesario subir y pasar por Jericó. Ya le expliqué yo ayer sobre Jericó. Iba pasando por la ciudad, por esa ciudad de Jericó que estaba en Israel y que sigue estando en Israel. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Mira, hermano y hermana, la bendita palabra de Dios no es un libro de historia. No es cualquier libro donde haya que meditar. La bendita palabra de Dios, cada versículo, cada palabra tiene una enseñanza para meditarla. Porque recordemos que apenas vimos ayer y antier lo que cuesta seguir a Cristo y todo lo que tenemos que sacrificar. Vimos con el joven rico que no pudo dejar ni las cosas por amar a Dios y amar a Cristo. Vimos también a Pedro y a los discípulos cómo lo dejaron todo por haber creído en el camino de la salvación. Entonces, aquí hay que meditar. Este era un jefe de publicanos. Si ya siendo un publicano, que era un publicano, mire, así se les conocía a todos aquellos que tenían un puesto por el gobierno romano o por las autoridades romanas para reclutar los impuestos de todo el pueblo. Y así usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, que los gobiernos a nivel mundial y que todas las naciones, todos los ciudadanos pagamos impuestos. Aquí en México se pagan muchos impuestos. Se pagan impuestos hasta para usar un carro. Se pagan impuestos y dinero por sacar una licencia, por una tarjeta, por todo, por todo. Entonces, somos millones de personas en las naciones y sale muchísimo dinero del pueblo para el gobierno. Y claro que la mayoría de los gobiernos, no, ¿cuál mayoría? Todos los gobiernos a nivel mundial son corruptos. Todo ese dinero que sale de los pueblos hace millonarios a diputados, a senadores, a partidos políticos, a presidentes, a gobernadores, hace multimillonarios, no digo millonarios, multimillonarios los hace. Entonces, el llegar a tener en el mundo un puesto de esos es un privilegio para los del mundo. Para los del mundo. Es un privilegio. Y yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien. Hay una enseñanza bíblica en donde Jesús ora al Padre y le dice así: Padre, te alabo y te exalto, porque a ti te agradó ocultar estas cosas para los sabios y los ricos. Yo creo que usted ha de haber escuchado en San Juan. Esto que le estoy diciendo viene en la Biblia. Ahora, ¿cómo que Jesús está dando gracias a Dios porque gente no quiere creer y le ocultó? No, meditemos el por qué. Un rico, como el rico que se le dijo el Evangelio, se puso triste porque no pudo dejar sus riquezas. Y claro que todo aquel rico que tiene muchas riquezas, que tiene empresas, que tiene dinero y no puede dejar, Dios le oculta, porque todo aquel que no toma su cruz, todo aquel que se le da el Evangelio y no quiere pagar el precio de dejar sus riquezas, y ya hablamos también de riquezas tanto físicas, padre, madre, casa, como materiales, entonces el precio para que Dios nos revele
este bendito camino y para que nos revele su lenguaje, el precio es la cruz. Y ya le dije por qué, bendito hermano y bendita hermana. Yo espero que no se le olvide a los que han dado un seguimiento. No nada más es, déjalo y ya. ¿Pero por qué, Señor? Pues Dios es tan grande en amor que nos da con muchas enseñanzas y con muchos versículos bíblicos que concuerdan el por qué. Que tengo que meditar, tengo que aprender, tengo que una obra, etc. Ahora bien, entonces, bendito hermano, cuando dijo Cristo Jesús, Padre, a ti te agradó ocultar estas cosas a los ricos y a los sabios. Ahora, ¿el sabio quién es? El sabio es el que empieza a decir, no, yo pienso que venimos de un Big Bang. No. Eso de que Génesis, de que Dios creó el Edén y yo no creo en eso. Yo creo que la vida empezó con una célula. Y dice la bendita palabra que la letra mata, que la sabiduría de este mundo Dios la ha dejado como tonta y loca. Y hay muchos sabios que por tanta letra del mundo, que por tanta mentira del mundo, obviamente, se han entenebrecido en sus razonamientos y cuando viene Cristo Jesús a hablarles con la verdad, se sienten sabios y no creen. Pero de igual manera esto no quiere decir que los ricos no dejen sus riquezas, porque hay algunos como el que vamos a ver, que sí pagan el precio, que no se ponen tristes, que sí creen. Ahora, este varón, un publicano, en aquel entonces era un recaudador de impuestos como Matías o como Mateo. Pero Mateo, a diferencia de Zaqueo, estaba en una mesa de impuestos, mas Zaqueo era el jefe de todos los que trabajaban en las mesas de impuestos. Y imagínense, siendo jefe, si ya el tener una mesa de impuestos me hacía rico, imagínense el ser el jefe. Entonces, fíjense lo que dice. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico en las riquezas corruptas, en las riquezas temporales, procuraba ver quién era Jesús cuando escuchó que Jesús había subido a Jericó. Y procuraba ver, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ha de haber medido unos 60. En aquel entonces los judíos 1,70, 1,75, 1,80. Y pues había una multitud y obviamente no lo dejaban ver. Pero ya desde ahí, bendito hermano y bendita hermana, empezamos a ver el interés, un corazón de procurar conocer o procurar ver. Claro que Zaqueo y todos los que en aquel entonces estaban en aquellos lugares, acuérdense que ya vimos unos versículos bíblicos en donde dice la bendita palabra que la fama de Jesús, de todo lo que hacía, iba creciendo en todos esos lugares, hasta Herodes, Pilatos, tanto los romanos, soldados, como gobernadores, como griegos y como el pueblo de Dios, sabían del poder y de las maravillas y de las prédicas de Cristo Jesús, porque se pasaba el testimonio. Ahora, Zaqueo era uno de estos, ¿verdad? Pero Zaqueo escuchaba. Entonces dice, procuraba ver, dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahora, y corriendo. Mira, hermano, ya le dije que la Biblia tiene mucho simbolismo, tiene mucha enseñanza. La bendita palabra nos dice que pongamos diligencia, que corramos, que no perdamos el tiempo. Mire, cuando Dios me ha permitido predicar el Evangelio, me he encontrado a gente que me ha dicho, mire, sí creo, pero ahorita no es mi tiempo. Dios tiene un tiempo para cada uno. Falso. Mentira. No es cierto. Mire, el tiempo de Dios de salvación fue darnos a su Hijo, como dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, ¿en qué momento Dios quiere
que corramos. En el momento que manda un siervo a llevar el evangelio, en ese momento Dios le está dando la oportunidad para que corra, para que no diga mañana, pasado, déjeme lo pienso, no es mi tiempo. No, 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 en ese momento. Ahora, fíjese bien, todos los que vayan algún día ya, ¿no? De que no aceptaron a Cristo, digan, Señor, no era mi tiempo, les voy a decir, Dios, ¿no era tu tiempo? Yo te amé y te mandé un discípulo y te dije, arrepiéntete ahora mismo, ese era tu tiempo. Entonces, es otro razonamiento, es otra mentira de Satanás que pone en los corazones para no entregarse a Dios. Ahora, aquí, bendito hermano, el correr, es la diligencia de ir a buscar a Cristo por medio del Evangelio. Corriendo delante, ahora, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo tiene enseñanza, con simbolismos. Quizá usted me tire de loco, bueno, está bien. Los que no tienen el Espíritu Santo no pueden entender los simbolismos y la profundidad que hay en cada enseñanza. Mire, los árboles en la Biblia representan muchas veces a los siervos o a los sacerdotes del nuevo pacto. ¿Por qué un árbol? Bueno, porque dan un fruto, porque dan sombra, porque están en el huerto, porque dan vida, etc. Ahora, de igual manera, los que vienen a querer ver a Cristo y tienen una estatura espiritual pequeña y no pueden verlo, es necesario que por medio de un instrumento que ponga Dios, por medio de una iglesia, por medio de árboles que tenemos una estatura dada por Dios y no por el hombre, entonces, por medio de una iglesia, podamos nosotros mostrar el camino al autor y consumador de la fe y quitarle a los que vienen corriendo, a la congregación, a los que vienen corriendo. Mire, yo aquí le he dicho, o más bien Dios, perdón, por medio de este siervo, ha dicho casi todos los días, más de 3 años, 4 meses que es lo que tengo o lo que Dios me ha permitido estar subiendo enseñanzas todos los días, siempre, por lo menos cada tercer día se le dice, hermano y hermana, aquí hay una iglesia dada por Dios y no por el hombre. Aquí las puertas están abiertas. Ponga diligencia. Es tiempo de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ya basta para agradar a los gentiles. Ya basta para agradar a los del mundo. Ya basta. Salga. Ponga diligencia. Ya no hay tiempo. Estamos fuera de tiempo. Venga. ¿Y sabe por qué no pueden ver a Cristo los que están abajo en la tierra? Porque la estatura la da Dios, hermano. Y la da por medio de una iglesia. Como dice en San Mateo, ¿verdad? Que por más que te afanes, por más que te preocupes, ¿quién le podrá añadir medio codo a su estatura? ¿Qué dice en Corintios? ¿Qué dijo Dios por medio de Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora bien, el crecimiento, hablando del crecimiento, yo siempre le he dicho que Dios es grande y que nosotros somos grandes. Mire, siempre le he puesto este ejemplo para que también podamos profundizar esta enseñanza. Aquí yo vivo en la Ciudad de México y en esta ciudad, en esta casa, donde es de Dios y donde Dios me ha permitido esta construcción, que me ha permitido, pues bueno, tengo aquí enfrente de mí una avenida, y digo enfrente porque aquí hay un ventanal, una avenida donde hay un edificio de 3 pisos. Aquí tengo otra construcción del lado izquierdo, también tengo aquí un ventanal, porque yo estoy en contraesquina, ¿verdad? Donde también es una casa de 3 pisos, más o menos del tamaño del edificio, ¿verdad? Y todas las construcciones que hay a mi alrededor, bajando yo, estoy aquí en una planta alta, en un primer piso. Si yo bajo a la calle, pues la mayoría de las casas son de 2 pisos, otras de 3. Y si yo estoy en la calle y bajo, pues no puedo ver al frente, más de 5 metros, que es el ancho de la calle, 6 metros, no puedo ver. No puedo ver a la izquierda a más de 100 metros a lo mucho, que está la avenida así, y otros 100 metros a la derecha,
que está. No puedo ver qué está sucediendo en la otra calle, o en la otra calle, o en la otra calle. No. ¿Por qué? Porque estoy enano, porque estoy abajo. Ahora, aquí, en este lugar donde Dios me ha permitido, hay 4 pisos. Está más alto este edificio que el de enfrente, que el de al lado. Y cuando yo subo hasta allá arriba, hay un lugar donde tengo para poder ver. Y cuando yo subo, entonces puedo ver hasta la villa, la Basílica de Guadalupe. Está más o menos como a unos 7, 8 kilómetros de aquí, ¿verdad? Puedo ver el Popocatépetl, el volcán Popocatépetl, que está más o menos como a 70 kilómetros, 80 kilómetros de aquí. Puedo ver Ariztla cuando no hay contaminación, ¿eh? Porque la Ciudad de México es muy contaminado. Generalmente lo puedo ver un domingo o en vacaciones, que no hay mucha contaminación. Entonces, tengo visibilidad, ¿verdad? Y es muy importante porque en el Antiguo Testamento a los que tenían una estatura, simbólicamente, se les llamaba atalayas. Y los atalayas eran vigilantes. Por eso la ciudad de Jericó estaba en un lugar, perdón, la ciudad de Jerusalén estaba y sigue estando hasta el día de hoy en un monte. Y aparte de que estaba esa ciudad fortificada con 4 muros, con pórticos en cada muro, y dentro de la ciudad habían torres, aparte de que estaba en un lugar alto, habían torres y habían obreros de los judíos que tenían una obra de subirse a esas torres aún todavía para estar más alto, para poder tener visibilidad a todos los alrededores de la ciudad, para poder ver al enemigo. Y cuando venía el enemigo a, no sé, 10, 12, 20 kilómetros, podían ver la caballeriza, podían ver al enemigo. Entonces la atalaya, como tenía vista, tocaba trompeta para alertar, para cerrar las puertas y para prepararse para la guerra. De igual manera, simbólicamente, todo lo que preparó Dios en el Antiguo Testamento es que aquel que ha llegado a tener una estatura, aquel que ha tomado su cruz y Dios le ha dado un crecimiento, podemos ver al Salvador, podemos ver este camino, podemos ver las señales del cielo, podemos ver a Cristo Jesús, más no los que están abajo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, también, ¿verdad? Mire, el que tiene hambre, digo, nosotros tenemos que ver el Evangelio, pero hay poca gente que tiene necesidad y busca. Yo aquí he tenido gente muy poca, contada en todo el tiempo que tengo, que ha llegado sola, con necesidad, llorando. Ha sido contado, ¿eh? Sí, han sido como 3 en estos 17 años que Dios me ha permitido llegar por aflicciones, porque Dios los humilló y necesitan saber. Bueno, entonces aquí vemos uno de ellos, ¿verdad? Corrió, primeramente dice que corrió y subió a un árbol. Ya le dije el simbolismo, no crea que Dios pone nada más esto como historia, como cualquier libro. No, toda la palabra tiene profundidad. Por eso dice la bendita palabra, meditar de día y de noche en este libro de la ley. Por eso dice Dios, pone Pablo, oh, profundidades de la sabiduría de Dios, profundidades. Subió, ahora corriendo, diligencia, ya le dije, diligencia, corriendo, subió a un árbol sicómoro para verle. Y porque había de pasar por allí. Porque Cristo Jesús está en las iglesias. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese nada más toda la enseñanza. Primeramente, bendito hermano y bendita hermana, Dios conoce a todas las estrellas por nombre. Así lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe usted cuántas estrellas hay en el universo? Hay más estrellas que seres humanos. En el universo, ¿eh? En el universo. Y la bendita palabra de Dios dice que cada estrella que Dios hizo en el universo, cada estrella la tiene por nombre. Ahora bien, Zaqueo no conocía a Jesús, quería conocerle. Jesús ya conocía a Zaqueo.
¿Por qué? Porque Dios es el creador y Jesús es el primogénito. Él conoce a los católicos, a los árabes, a todas las religiones, los conoce y sabe quiénes son. Pero también Dios y Cristo Jesús conoce a quien tiene hambre, a quien tiene sed, a quien tiene un corazón dispuesto para ir corriendo y para el que tiene hambre, el que tiene necesidad, el que cree cuando escucha. Porque ya le dije, Saqueo escuchaba la fama. De igual manera, corrió. Y entonces, Cristo Jesús sabe los corazones que le buscan y sabe los corazones que están dispuestos a dejarlo todo, porque ahorita vamos a aprender mucho. Entonces, Jesús adrede pasó por ese árbol, miró hacia arriba y le dijo por su nombre. Yo creo que Saqueo se ha de haber quedado infartado y maravillado, ¿verdad? Saqueo, date prisa. Otra vez, fíjense, date prisa. Otra vez, ya había corrido, ahora, date prisa. ¿Qué nos dice Cristo Jesús en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento? Pongan diligencia, levántense de los muertos, levántense del sueño, ya basta el tiempo pasado, pongan diligencia, pongan rapidez. Entonces, es lo mismo, date prisa. Siempre la enseñanza que Dios nos permite en una congregación, date prisa. Y desciende porque hoy, sígueme porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, maravilloso, bendito hermano y bendita hermana, porque también la bendita palabra nos enseña y nos da el conocimiento que nosotros somos tabernáculos, que nosotros somos tiendas de campaña, que somos casas de barro. Y una de las riquezas más grandes que Dios trajo en este nuevo pacto, a diferencia del primer pacto, por medio del sacrificio de Cristo y de su sangre, no por obras, sino por su amor y mediante el amor de Dios y de Cristo Jesús, fue Emanuel. ¿Sabe que usted que proféticamente está profetizado, Emanuel es un nombre que el mismo Dios da a un profeta? ¿Y qué significa Emanuel? Significa Dios con nosotros. Como dicen Hechos, que Dios derramó su espíritu a toda carne. Ahora, nosotros somos el templo de Dios, somos casa habitación, como dicen Corintios. ¿O qué no saben? Que ustedes son el templo de Dios. ¿O qué no saben que ustedes son embajadores? Como si Dios rogase por medio de ustedes. Ahora, no hay mayor. Mire, le voy a profundizar esto, porque a mí me impacta, bendito hermano y bendita hermana. Muchos no se dan cuenta de esta riqueza inmerecida. Muchos no se dan cuenta. Pero yo le voy a decir algo. Mire, cuando yo era católico, era un católico de hueso colorado. Buscaba a Dios con un corazón, claro, engañado, pero con un corazón queriendo saber de él. Y Dios también, eso le valió a Dios todo el tiempo que yo estuve como católico, porque al final de cuentas llegó a mi vida. Entonces, cuando yo iba cada domingo en el catolicismo a la iglesia, yo ya le había comentado que llevaba una vida desordenada, tomaba mucho, tomaba los fines de semana, pero cuando yo iba los domingos, nunca fui borracho. Siempre tuve un temor. El temor no de aquí, pero el temor que yo tenía en la carne, ¿verdad? Y el respeto hacia un Dios que no conocía, pero sabía que era un poderoso. Iba yo con temor, con mi esposa, con mi familia, todos los domingos, a escuchar una hora de misa, así se le llama, de misa. Y cuando yo entraba a la iglesia, a mí me enseñaron, mentira, claro, ya sabemos, yo no voy a juzgar a los católicos ni a los sacerdotes que están engañados por el Papa, ni los obispos que engañan, no los voy a juzgar. Pero a mí me enseñaron que la iglesia o la construcción era la casa de Dios y que cuando yo entraba, ahí habitaba Dios. Entonces, yo entraba con la cabeza abajo, entraba pidiendo perdón. Yo confesaba mis pecados muchas veces al sacerdote porque había un confesionario, ¿sí? Y entraba pensando que era la casa de Dios con mucho respeto. Y cuando no era domingo, era lunes, martes, miércoles, que yo tenía que trabajar en toda la ciudad, y cuando iba en moto o en carro, y aquí en México hay muchísimas iglesias,
católicas, cada que yo pasaba por una iglesia, y ya claro, ya no me persino, yo me persinaba, ¿sí? Y me persinaba pensando, con mucho respeto, que ahí habitaba o estaba habitando Dios. Cuando llegó la verdad a mi vida por su misericordia y por medio del Evangelio, y me dijo que Dios aquí quería habitar dentro de mí, hermano, yo no me la creía. Si no lo hubiera visto y pregunté que me dieran más enseñanza, con más concordancias, para estar bien seguro de lo que me decían, yo me maravillé. Y dije, ¿Dios quiere entrar dentro de mí? ¿Quién soy yo para que quiera habitar dentro de mí? Y Dios me dijo, no eres nadie. Eres un pecador, pero eres mi creación. Y yo no te olvidé. Y por gracia, mediante mi Hijo, si tú crees y te arrepientes y lo dejas todo, y dejas todas las riquezas y tomas tu cruz y vuelves a mis pies, yo te voy a limpiar de todos los pecados por mi amor y por el amor de mi Hijo Jesús, para que yo pueda habitar dentro de ti y no sea por obras, sino que sea por fe, por lo que tú puedas caminar de aquí en adelante. Yo no me la creía, hermano. Yo no me la creía, el ser un templo de Dios. Y sabe que con gozo, porque mira, ahorita vamos a ver y vamos a aprender mucho, ¿no? Porque hay muchas iglesias que supuestamente tienen gozo y júbilo, pero ahorita vamos a ver, mire, vamos a ver. Es necesario que yo pose en tu casa. Ahora, ¿en dónde quiere posar Dios y Cristo? Porque también no nada más es el Espíritu Santo, también es Cristo el que posa dentro de nosotros. ¿Y quién vive? Vive Cristo dentro de mí. Bueno, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora, Él descendió. También, bendito hermano y hermana, el descender. Ya vimos lo que es un árbol. ¿Sabe que el bautizo representa una sepultura? Descender y seguir a Cristo Jesús. Ahora fíjate, y le recibió. Y le recibió todo con parábolas, ¿eh? Todavía no venía el Espíritu Santo, pero todo con enseñanzas. Le recibió gozoso. Ahora bien, el gozo. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y baila hija de Sión, etcétera, ¿no? Hay un gozo. Ahora, voy a utilizar algunos versículos bíblicos para hablar del gozo. Alguna ocasión Cristo Jesús dijo, la paz que yo les dejo, la paz que yo les doy, no es como la da el mundo, sino es diferente. Ahora, en el mundo, yo puedo darle testimonio que cuando me permitía la carne ir de vacaciones al mar, a un río, a una selva, yo decía, ¡uy! No, esto es la vida, esto, y me alegraba, y me deleitaba en las playas, en el mar, nadando, en la comida, en donde iba, cuando me llegaba dinero, cuando tenía un trabajo, cuando me podía comprar un carro, cuando empecé a hacer esta casa. Bueno, ahora, todo ese tiempo que Dios me permitió de aquel lado, cuando recibí a Cristo en mi vida y a Dios, no es indescriptible poderle decir la diferencia de su bendita presencia a todo lo que yo le acabo de dar testimonio. No hay palabras para poder explicar, y le voy a decir por qué no hay palabras. Porque solamente el gozo viene por fe, viene por creer. Yo nada más soy un instrumento para decir, hermano y hermana, esto es verdadero, venga y investigue si lo que yo le estoy diciendo es verdad o es mentira. Le explico. Una persona, por ejemplo, que nunca se ha subido a un helicóptero, no puede darle testimonio de lo que se siente, pero se puede imaginar en su imaginación y en su corazón lo que se podría sentir
y cómo se podría ver desde allá arriba. Claro, antes de que hubiera tecnología, porque hoy con la tecnología, pues en las pantallas podemos ver por drones y cómo se ve de arriba. Pero vamos a hablar antes de la tecnología. Entonces, una persona que se ha subido en un helicóptero puede dar testimonio verdadero, y una persona que presume que ya se subió y quiere dar testimonio no va a ser el mismo que la persona que ya lo sintió. De igual manera, para poder nosotros indagar todas las riquezas, y una de ellas el gozo, se necesita subirse a la cruz, se necesita dejarlo todo, porque por más que yo me esfuerce para explicarle, pues usted podrá comprender un 2% de lo que verdaderamente es, porque este parto es de fe, y es el que cree. Así que, hablando del gozo, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que en estos 17 años que tengo dando palabra, no hay vacaciones, no hay playa, no hay mar, no hay ríos, no hay días de campo, no hay restaurantes como antes había, que cada rato salía a los restaurantes, no hay vino, no hay fiestas del mundo, no hay nada de lo que yo buscaba para que me diera una alegría en el mundo. Y quiero decirle que lo que tengo, que mucha gente cuando me ve me dice casi casi monjo o monja, la palabra se me fue ahorita, me dicen legalista, exagerado, fanático, porque todos los días estoy en la cruz, todos los días estoy en una obra. ¿Piensan ellos que estoy en una vida de sombras, de tristeza, por haber dejado todo eso, cuando la presencia de Dios y de Cristo y este campo es obra, nos trae ese gozo que le acabo de cantar? Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, ¡hey, hey! Y de igual manera, no nada más yo, aquí hay un niño de 6 años, una niña de 9 años, que no tienen la mesa del diablo, no tienen ni Facebook, ni internet, ni escuelas, ni amigos del mundo, ni parques, ni juguetes del mundo, ni patines eléctricos, nada de eso. Y quiero decirle que son 7 veces por 70 veces más felices y más gozosos que cualquier niño del mundo que tiene un fruto de rezongar, de llorar, de berrinche, de matar, de etcétera. Y se lo puedo mostrar. Yo le he dicho personalmente, porque la gloria es para Dios, no para mí. Yo le he dicho, si usted quiere algún día investigar, dígamelo y yo le mando videos a su WhatsApp. Escríbame, hermano, quiero que usted me dé testimonio de uno de estos niños. Sí, preséntemelos. Con mucho gusto, hermano, para que usted vea lo que Dios ha hecho, todo para darle gloria a Dios. Que a mí no me gusta meterlos en estas enseñanzas. Ven, hijo, y habla y de unas palabras. No, eso es, la gloria es para Dios. Y cuando Dios me lo permita, lo haré. Pero mientras no, hermano. Entonces, el gozo viene cuando Dios y cuando Cristo entran en nuestra casa. Sin Dios y sin Cristo tenemos amargura. Tenemos una alegría pasajera, temporal, que no se compara con la presencia de Dios y con la presencia de Cristo Jesús. No se compara. Bueno, entonces, Él descendió a prisa y le recibió. Le recibió. ¿Y qué dice en San Juan 1:12? Mas a todos los que creen en su nombre, a todos los que le han recibido, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le han recibido. Al ver esto, la multitud, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La mayoría, no todos, los discípulos ya sabían. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Miren, tanto en el primer pacto como en este nuevo pacto, hay enseñanza de que no nos podemos juntar con los pecadores. Pero le voy a profundizar y le voy a enseñar.
En el primer pacto, todos aquellos que no guardaban la ley conforme a la circuncisión y conforme al pacto que tenían, había de hecho pecado que era de muerte, que los lapidaban o los cortaban del pueblo. Habían pecados que eran perdonables y otros que no eran perdonables. El ser publicano y aceptar una obra infructuosa de Roma, porque no era un trabajo de Dios, sino los recaudadores de impuestos trabajaban para el gobierno romano, pues era que los expulsaban de las sinagogas, eran pecadores, ¿verdad? Ahora bien, en la bendita palabra nos enseña que el primer pacto fue sin gracia, fue sin Dios adentro, y que la carne era débil y por naturaleza estábamos inclinados al pecado, por naturaleza. Por eso en el primer pacto fue siglos de sacrificios de animalitos para el perdón de los pecados. Millares y millares de sacrificios de animales durante décadas y siglos. Ahora bien, cuando Cristo Jesús vino, bastó un solo sacrificio para quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque entonces vino Dios con nosotros, el cual ese fuego quema a los que creemos los deseos de la carne y nos inclina a las cosas espirituales. Así que por eso Cristo Jesús vino por pecadores, no vino por sanos. Y la bendita palabra nos enseña también que cuando Cristo Jesús vino, no había un solo justo, ni los sumos sacerdotes, ni María, ni José. O sea, eran justos, María y José, de acuerdo a la ley, pero cuando cometían un pecado llevaban sacrificios, como las tórtolas que llevaron, y esos sacrificios, cuando era con un corazón contrito, los mantenía con perdón, pero no podían cumplir toda la ley. Entonces Dios, cuando vio que como una sombra había dejado toda esa obra con un pueblo para que nos diera la enseñanza a Dios, a los que leemos, a los que podemos ver, que aunque fuésemos pueblo de Dios, aunque tuviésemos una ley, sin el Espíritu Santo era imposible llevar una vida a la imagen de Dios y amar como Dios nos manda hoy. Que para ello vino el pacto de fe, para ello vino el Espíritu Santo. Y como está escrito, ¿verdad? En Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte por cuanto todos los hombres pecaron. Y no habla y no excluye al pueblo de Israel. No, nunca lo excluye. Dice que todos los hombres pecaron. Dice la bendita palabra de Dios que cuando Cristo Jesús vino no había ningún justo. Ahora, el Evangelio vino primeramente al primer pueblo. ¿Y qué gritaba Juan el Bautista a los judíos, a Israel? Porque Juan el Bautista no predicó a los romanos, ni tampoco, más que a uno, Herodes, ni predicó a los griegos. ¿Qué gritaba al primer pueblo? Arrepiéntanse. ¿Cómo que arrepiéntanse si soy hijo, si soy pueblo de Dios? ¿Cómo si Dios nos escogió? Arrepiéntanse, porque se ha acercado el reino de los cielos. ¿Y qué les decía a los fariseos? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hipócritas, raza de víboras, les decía. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. De hecho, María, José, Pedro, todos ellos que trataban de guardar la ley y no eran hipócritas como los fariseos, incluyendo a María y a José, cuando vino Cristo Jesús, se arrepintieron y se bautizaron. Y confesaron que eran pecadores. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, hay otra cita bíblica, cuando estos fariseos se sentían intocables, se sentían justos, se sentían que no pecaban y la gracia no había venido.
Porque hoy en este nuevo pacto sí podemos nosotros decir, por fe, que no pecamos, pero no lo digo delante del hombre, sino si yo me jacto, me voy a jactar delante de Dios dándole las gracias. Ahora, Cristo Jesús también en San Mateo en alguna ocasión se sentó a comer con publicanos, hablando de publicanos, ¿verdad? Pecadores. Y los fariseos decían, mira, dice que es hijo de Dios. Y mira, está sentado con puro pecador. Y Jesús dijo, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de doctor. Yo he venido por enfermos. Y es muy importante esto que declara la bendita palabra. Yo he llegado con cristianos que practican el pecado y cuando les digo que son pecados, no, yo no peco, yo soy santo, yo hago las cosas como Dios me manda. ¿Ah, sí? Yo ya cumplí, hermano, le digo. Yo ya cumplí. Pero ¿sabes qué? Dios no viene por justos. Viene por aquellos que cuando se les exhorta y se les amonesta y tienen pecado, se arrepienten, lloran y pueden ser sanados. Así, bendito hermano y bendita hermana, en Mateo, cuando dijo yo no he venido por sanos, es porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. ¿Y qué les decía Cristo? Si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Raza de víbora, les decía Cristo. Vuestro padre es el diablo. Y ellos no querían aceptar que estaban enfermos, que eran pecadores. Y que Cristo Jesús nos puede sanar cuando nosotros venimos a Él. Y cuando creemos en la palabra, que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado entró la muerte, porque todos los hombres pecamos. Entonces, bien, y al ver esto todos murmuraban en el 7 diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los fariseos, entonces Zaqueo, fíjense bien, mucha atención, puesto en pie. Otra enseñanza. Muchos leen la Biblia y dicen, se paró de la mesa. No, mire, hermano, ¿qué enseñanza tendría? Que eso no tenía ninguna enseñanza. ¿Por qué Dios lo deja? Bueno, levántate y sé valiente, porque ha venido su luz. Y levántate de los muertos. Y ponte en pie para empezar a caminar este camino. Pero yo no puedo ponerme en pie si no entró Cristo Jesús a mi vida. Ahora, ya teniendo vida, ya habiendo resucitado, ya habiendo recibido a Cristo, ya estando en gozo, entonces no es por obras, entonces viene este fruto, fíjate bien. Le dijo al Señor, al amo. Y sabía, porque claro que Cristo Jesús le tuvo que haber dicho la misma enseñanza que le dijo al rico, deja todo lo que tienes. Le tuvo que haber dicho, Zaqueo, si me quieres seguir, toma tu cruz todos los días. Le dijo, he aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes voy a dar a los pobres. ¿Qué le dijo Cristo Jesús al rico? Ve y reparte a los pobres todos tus bienes. Todos. Pero aquí vamos a ver la mitad, vamos a ver qué va a hacer con la otra mitad. Recuerda, bendito hermano y bendita hermana, los que han dado un seguimiento, ¿quiénes dijimos que eran los pobres? Dentro de la congregación. Yo espero, ya no voy a volver a recapitular porque lo acabo de dar apenas hace 2 días. Hace 2 enseñanzas. Que siempre vamos a tener a los pobres dentro de la congregación y que el que tiene más debe de dar para que haya una igualdad en la congregación. En las verdaderas donde está Dios. Porque donde está Dios no hay avaricia, no hay codicia, no ponemos la confianza en el dinero. Ahora, fíjese bien, aquí está lo que no pudo hacer el rico. Y ahorita vamos a profundizar. Y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicadora. Con la otra mitad, ¿qué iba a hacer? Fíjese bien, si he defraudado a alguno, claro que en la mesa de los impuestos se comete fraude. Por eso eran ricos.
Ahora él decía, Señor, yo sé, la otra mitad de mis bienes la voy a dejar para el que le hice un mal y le cobré de más y le hice fraude y lo corrompí. Lo voy a ir a buscar, Señor, y la otra mitad de mis bienes se la voy a dar cuadruplicado, 4 veces más. Pero, ¿sabes qué, Señor? Esto que yo hice, esto que yo acumulé, lo veo como basura a las riquezas que tú me trajiste, que es tu presencia y del gozo que tengo. Yo le decía la vez pasada, bendito hermano, y se lo vuelvo a tocar nuevamente, para volver a profundizar lo que vimos de Lázaro y el rico. Hay una parábola que dice, ¿verdad?, que un buscador de perlas, toda su vida se dedicó a buscar a perlas, pero un día encontró una perla de gran valor, una perla inusual, una perla que nunca había visto, y dijo, ¡wow! El Evangelio, Cristo. Y él dijo, voy a vender todo lo que tengo para poder comprar esta perla. Hablando de esto que estamos viendo. De igual manera, otra parábola, semejante al reino de Dios. Es aquel buscador de tesoros que encontró un tesoro cuantioso en una propiedad y fue y indagó de quién era esa propiedad y vendió todo lo que tenía para comprar esa propiedad. Así, bendito hermano y bendita hermana, 2 señores, 2 reyes, uno que tiene riquezas engañosas y temporales llamado el diablo, y otro llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, que nos trae riquezas eternas que no son comparables con las de aquí abajo. Y una de las mayores riquezas que yo he tenido es el gozo, la paz, la tranquilidad, la esperanza y muchas otras riquezas. Entonces, cuando uno puede ver, cuando uno cree, cuando Cristo Jesús nos llama, podemos hacer lo que Pablo hizo y lo que está haciendo este. Ahora, Señor, todo lo estimo como basura, Señor. Todo lo estimo como basura. Por tu presencia, por el conocimiento, por el gozo, por la paz, Señor. Y estoy dispuesto a repartir todo eso porque sé que para seguirte debo de ser como Moisés, que rehusó todas las riquezas. Debo de ser como Abraham, que rehusó a los placeres. Debo de ser como Lot, que no fue como su esposa, que extrañaba. Debo de ser como estos varones, Señor, porque tú lo has dejado muy claro. Porque necesito, para seguirte, dejar toda distracción. Entonces, Jesús le dijo, aquí está, fíjese bien, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cuál es la salvación? Cristo. Pero los corazones que están dispuestos por medio del Evangelio a tomar su cruz y alejarse de la mesa del diablo. Entonces, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y a Cristo, viene la salvación a ti, a tu esposa y a tus hijos. Dice, por cuanto él también, fíjese bien, Jesús alzó la voz y dijo, hoy, cuando Zaqueo dio este testimonio delante de la multitud, porque estaba en una multitud, entonces Cristo Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy. Y así, usted puede ser acreedor a la salvación en el momento que usted ponga un corazón dispuesto a la cruz y a renunciar a todo. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Y no estamos hablando de la circuncisión como la arena del mar, no. Yo ya le dije en las enseñanzas de ayer y de antier quiénes son los hijos de Abraham. Ya vimos que Abraham, a los 75 años de edad, cuando Dios le llamó, dejó riquezas, dejó casa, dejó parentela, dejó cama, dejó casa, dejó todo y salió al desierto a ser guiado por Dios a una tierra donde él creyó que iba a ser herencia. Y salió sin preguntar nada y lo dejó todo. Y la bendita palabra nos enseña que Abraham tuvo fe,
porque sin ver dejó riquezas de 75 años que había hecho, dejó una sabiduría, dejó todo lo que tenía, parentela, y dejó todo por las promesas que sin verlas salió. Así, bendito hermano y bendita hermana, ya habíamos dicho por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Y Abraham es el padre de todo aquel que por medio del Evangelio Dios nos ha dicho: toma tu cruz, déjalo todo, deja que los muertos entierren a los muertos, no desciendas de la azotea por la capa, no vuelvas atrás, estima todo como basura, déjalo todo y ven y sígueme. Y dale, cíñete y dale la espalda a toda esa mesa, a la vana manera de vivir que recibiste de tus padres, y los que mediante la fe y mediante el poder de Dios podemos creer en Dios, aunque nos llamen legalistas, aunque nos llamen exagerados, aunque nos llaman locos, aunque nos digan que tengamos demonio, los pocos que podamos hacer eso, en ese momento llega la salvación, y en ese momento Abraham pasa a ser tu padre de la fe, o el padre de la fe. Dice en el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro que sí. ¿Con qué estábamos perdidos? Con las riquezas, con la mesa del diablo, con los afanes, con las casas. Ese señor que tiene su trono aquí abajo nos vino a engañar con riquezas pasajeras. Y estábamos perdidos del camino, de la luz, del campo, de la obra, de amar amor, de amar a Dios, de amar al prójimo. Estábamos perdidos. Pero ¿a quién vino a salvar el Hijo del Hombre? ¿A quién vino a salvar? ¿A los que creyeron en el Evangelio? ¿A los que creyeron en la locura de la cruz? ¿A los que creyeron en el precio para obtener estas riquezas, que es dejarlo todo? Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Todo con la palabra. Recuerde, cualquier duda que usted tenga, no dude. Yo le puedo concordar, podemos profundizar, tanto personalmente si quiere venir, como por vía telefónica. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del loco santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.